suprarrenal en sí, y todo el riñón más glándula suprarrenal está ocurriendo. Luego tenemos la cápsula del riñón que rodea también la cápsula suprarrenal más el riñón, y los vasos y nervios suprarrenales, que también va a servir para aplicar a la misma glándula suprarrenal. A su vez, 3 ligamentos de la suprarrenal, una que va a la cava, otra a la hepática y diafragmática como sostén. Cada cápsula suprarrenal, unos 33 centímetros de altura, 25 de anchura, 7-8 milímetros de grosor. Su peso 5 a 6 gramos. Consistencia blanda, color moreno amarillento. La derecha es algo menos voluminosa que la izquierda. En su configuración externa, las glándulas suprarrenales, ¿no? La derecha, por la forma que van a presentar, es variable, la derecha en forma triangular, la izquierda en forma de una coma. En sí, consideraciones generales, presenta 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice, de los cuales la cara anterior es plana o ligeramente excavada en su mayoría. Entra en relación tanto a la derecha como a la izquierda. A la izquierda va a entrar en relación por una parte con el bajo, por la cara posterior de la columna mayor estómago, o también con el páncreas. Entonces la cara anterior, riñón, páncreas y estómago, su relación del lado izquierdo. En cambio, en el lado derecho, su relación va a estar con la cara inferior del hígado por una parte, y también con la vena cava inferior y con el duodeno. Por su cara posterior, en relación con diafragma, más allá del diafragma con los arcos pleurales y la undécima costilla. Su borde, un borde externo cóncava que va a entrar en relación con el mismo riñón al cual lo abraza, y el borde interno casi vertical, plexo solar en relación con los ganglios semilunares, y más allá de esta, la relación en sí del lado derecho-izquierdo. En el lado izquierdo, el lado derecho va a estar con la vena cava inferior y duodeno, mientras en el lado izquierdo con la aorta abdominal. El vértice mira hacia arriba, adentro y hacia adelante. La base descansa en su posición alta sobre la parte superior del riñón, si es baja sobre los pedúnculo del riñón. En la constitución anatómica, la cápsula suprarrenal comprende 2 porciones, una envoltura o cubierta fibrosa y el otro que es el tejido propio. La envoltura fibrosa, de nuevo que desresistente, rodea por completo la cápsula suprarrenal. Por su superficie exterior envía numerosas prolongaciones conjuntivas a las paredes de la cavidad del espacio suprarrenal y renal. Por su superficie interior también envía tejido propio como tabiques hacia el tejido del mismo glándula suprarrenal. El tejido propio se divide en 2 partes, 2 tercios externos, que se presenta la parte de consistencia dura, que es la porción cortical, la porción suprarrenal, y un tercio interno que va a ser lo que es la porción medular, que es blanda, friable y más vascularizada. La irrigación, 3 arterias, la glándula capsular superior o suprarrenal superior, rama de la diafragma inferior, la media, rama de la misma aorta abdominal, y las inferiores van a ser ramas de las arterias renales. Las venas derechas van a desembocar en la vena cava inferior y las izquierdas a las venas renales del lado izquierdo. Inervación va a ser por el plexo solar. La glándula suprarrenal se halla en los polos superiores de los riñones, del cual lleva su nombre, ¿no? Los dos tienen la forma derecha, forma piramidal, y la izquierda, la forma de una coma invertida. Secretan esteroides a nivel suprarrenal, catecolaminas a nivel de la médula. La altura de 3 centímetros, anchura 2 centímetros, espesor aproximadamente 7-8 milímetros, hasta 1 centímetro, ¿no? Peso 7 a 8 hasta 10 gramos puede llegar. La glándula suprarrenal cubierta por la cápsula o tejido conjuntivo
grueso, tejido fibroso que rodea, ¿no?, a la glándula suprarrenal, emite por su cara externa tabiques hacia las paredes de la cavidad de la fosa renal, mientras por la cara interna también emite prolongaciones hacia el mismo parénquima, lo cual, como esta es la cápsula, emite prolongaciones hacia el mismo parénquima donde llevan vasos y nervios. El parénquima de la glándula, parénquima en sí, se dividido en la corteza y la médula suprarrenal. 2/3 va a estar formado por la corteza, 1/3 por la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal produce los esteroides, secreta esteroides, la médula las catecolaminas. La corteza suprarrenal, dividida en 3 porciones: la más externa, la zona glomerular, la intermedia, la fascicular, y la más profunda va a ser la zona reticular. De las 3 porciones, la más externa, la zona glomerular, va a producir aldosterona, que actúa sobre los túbulos distales de las nefronas de los riñones, sobre la mucosa gástrica, sobre los glandos salivales, sudoríparos y sobre todo sobre el tubo contorneado distal de los riñones. Su función va a ser regular el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Por tanto, el equilibrio hídrico, como también lo electrolítico, el sodio, potasio, sobre todo lo que es el sodio. A consecuencia de la aldosterona hace que se absorba el sodio a cambio de potasio. Esto vamos a hablar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo va a comenzar a funcionar regulado por el sistema renina-angiotensina, va a ser entonces la aldosterona, ¿no? Dependiendo de la presión que va a llegar la perfusión hacia los riñones, donde va a haber disminución de perfusión, que va a ser el sistema intraglomerular, hace que se libere o se inhiba la producción de la renina. Baja presión, ¿qué hace? Renina. Baja presión, renina. Y a partir de ahí va a comenzar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bueno, la zona fascicular, la zona intermedia, ¿no? En la zona fascicular, la producción va a ser entonces los glucocorticoides. Los glucocorticoides, cuyo efecto va a ser, ¿no?, regula el metabolismo de la glucosa, ácidos, ¿no? El cortisol actúa sobre las células de tejidos diferentes, aumenta la disponibilidad metabólica de la glucosa, las siguientes estructuras como el hígado, células, tejidos, actúa sobre el hígado y tejido adiposo y otros tejidos, aumentando la glucosa y ácidos grasos. Los glucocorticoides, la corteza, la zona fascicular, regulado va a ser por lo que es corticotrofina, lo que es el ACTH. El ACTH regula el aumento o la disminución por retroalimentación de la zona fascicular, ¿no? Entonces está regulado por el eje hipotálamo hipoficial, ¿no? Y a partir de ahí de acuerdo a la inversión de ACTH, va a regular la producción de glucocorticoides, aumento o disminución. Por otra parte, aparte de tener el metabolismo de la glucosa, de los grasos, también participa como antiinflamatorio potente, ¿no? Y además inhibe las respuestas inmunes. Zona reticular, la más profunda, secreta gonadocortinas y andrógenos de hidroepiandrosterona. Las células de esta zona son más notables, se hallan dispersados en cordones anastomosados separados por capilar fenestral. Secreción principal de esta zona son andrógenos débiles. Por último tenemos la otra parte, es una tercera parte, la zona medular. La zona medular, células cromáfines, 2 tipos de células cromáfines y células ganglionares. Los cromáfines son los que van a producir entonces dentro de las vesículas densas noradrenalina y vesículas menos densas adrenalina.
De los dos, el que produce las catecolaminas son los cromágneos, no los celos ganglionares. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina secretada por la influencia de la acetilcolina, ¿no? Hormona de la felicidad. La interacción entre la catecolamina y los glucocorticoides preparan al organismo para el esfuerzo físico extremo, luchar u huir. Tanto la zona glomerular, la glomerular está regulada por lo que es renina, angiotensina, aldosterona. La fascicular y la reticular por el eje hipotálamo hipoficial celular. Las funciones de las hormonas de corteza suprarrenal, la aldosterona, mineralocorticoides, contribuyen al control de la homeostasis electrolítica, actúa sobre los túbulos distales del riñón para aumentar la absorción de sodio y disminuir la absorción de potasio. Se absorbe sodio a cambio de potasio. Esta zona fascicular de los glucocorticoides se cumple el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Esa zona glomerular que está produciendo la aldosterona, por tanto, decíamos, está regulado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Baja presión aumenta la liberación de la renina. En las células glomerulares se libera entonces la renina. La renina va a actuar ¿sobre quién? Sobre angiotensinógeno. ¿Dónde se produce angiotensinógeno? En el hígado. Bien, angiotensinógeno, precursor de angiotensina 1, por acción de la renina se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de una enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, ¿dónde se produce? Ya, en pulmonar, ¿no? Se va a convertir de angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula suprarrenal. ¿En qué zona de la corteza suprarrenal? Glomerular. ¿Produciendo qué? La aldosterona. ¿La aldosterona dónde va a actuar a nivel renal? Un túbulo contorneado, ¿no? Distales, donde hace que se absorba el sodio a cambio de potasio. Entonces, estábamos con baja presión, por eso es donde se comenzó a liberarse la renina. Y todo ese proceso ha hecho que se libere la angiotensina, y la angiotensina absorbe sodio a cambio de potasio. Y detrás del sodio, ¿quién se va a absorberse? Agua. Entonces, la presión va a empezar a regularse. Bueno, eso es entonces del sistema renina, angiotensina, aldosterona. De la aldosterona, su acción que va a tener. La otra zona es la zona cortical, ¿no? Zona fascicular, perdón, la zona fascicular que va a producir los glucocorticoides. La zona fascicular que produce glucocorticoides promueve el metabolismo de los carbohidratos, aumenta el transporte de la glucosa de la periferia hacia el hígado, promueve extracción de proteínas de los músculos esqueléticos y transporta hacia el hígado, reduce el ritmo metabólico de la glucosa de las células, estimula la síntesis de glucógeno en el hígado, moviliza grasas desde los sitios de depósito para usar como energía, ¿no? De distribución de grasas va a actuar cuando aumenta su producción de esto, como cuando es excesivamente aumentado la distribución de grasas de las partes más periféricas a las partes más centrales, por eso facies, cusinoide, cuello de búfalo, lo que va a producir en lo que es el síndrome de Cushing, que posteriormente vamos a hablar. Confiere resistencia al estrés, suprime respuesta inflamatoria, suprime respuestas alérgicas. Por otra parte, tenemos los gonadocorticoides de epiandrosterona en la zona reticular. Induce los efectos masculinizantes débiles con una concentración sérica normal, su función suele ser insignificante. La médula suprarrenal es una tercera parte del parénquima de la glándula suprarrenal, donde va a producir las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Esto su función va a ser los celos cromáfines, va a ser lo que se va a producirse.
La ganglional no produce estas. Simpático mimético producen efectos similares a los inducidos por la división simpática del sistema nervioso. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión arterial, aumenta frecuencia respiratoria. Lo que va a aumentar, reduce el flujo sanguíneo de las vísceras, estimula la conversión de glucógeno en glucosa, aumenta la transpiración, disminuye digestión, disminuye la producción de la orina, disminuye la producción de la enzima de glándulas del aparato digestivo. Nuevamente, glándula suprarrenal, las tres zonas: zona glomerular, aldosterona, zona fascicular, glucocorticoides, zona reticular, produce andrógenos. Esta primera, regulada por sistema renina, angiotensina, aldosterona, fascicular y reticular por el eje hipotálamo hipofisiario. Última pregunta, ¿la glándula suprarrenal produce testosterona? No produce testosterona. Los andrógenos participan más bien en activar las zonas donde tiene que producirse la testosterona, pero su acción va a ser muy débil sobre esto, ¿no? Por eso casi no tienen una acción muy insignificante. Bueno, los andrógenos de acción débil de la glándula suprarrenal, ¿no? Médula produce principalmente epinefrina y en menor y también norepinefrina. Epinefrina liberada por esta glándula actúa como hormona, permite movilizar energía de sitios de almacenamiento situada el estrés, dolor, temor. Epinefrina prepara al cuerpo para una actividad muscular, incrementando rango cardíaco, presión arterial, y metabolismo de las enzimas. Monoamino oxidasa, produciendo el metanefrinas y ácido vanil-vandal. Trastornos de la corteza suprarrenal, glucocorticoides, mineralocorticoides y los precursores de andrógenos suprarrenales. Los glucocorticoides y mineralocorticoides actúan a través de los receptores de los núcleos específicos que regulan eventos de respuesta al estrés fisiológico, así como muestras de presión arterial y del electrolitos. Los andrógenos suprarrenales biotransformados en las gónadas y en las células efectores periféricas en esteroides sexuales, que actúan a través de sectores nucleares específicos en los andrógenos y los estrógenos. La deficiencia hormonal puede ser resultado de alteración hereditaria de las glándulas, de las enzimas, la destrucción de glándulas hipofisiales y suprarrenales por enfermedad autoinmunitaria, efecto infarto y andrógenos tales como cirugía de supresión hormonal. Por lo general, el exceso de hormona resulta de las neoplasias. Se incrementa la producción de la hormona adrenocorticotropina por las células hipofisiarias. La hiperproducción de esa zona de la glándula suprarrenal regulada por el eje hipotálamo hipofisiaria puede ser para la hiperproducción de la zona fascicular y la reticular, ¿no? Esta zona de hiperproducción puede estar dado ACTH dependiente o puede ser también ACTH no dependiente. Lo normal es ACTH dependiente en el ciclo normal, ¿no? Cuando hay algún tumor en la adenohipófisis donde se está produciendo el ACTH en abundante cantidad, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de un ACTH dependiente, pero esa zona fascicular y reticular también pueden activarse, ¿no? En su hiperproducción, pero cuando hay un adenoma, un tumor netamente en la glándula suprarrenal y no así en la adenohipófisis. En este caso estaríamos hablando de ACTH no dependiente. O sea, la hiperproducción de los glucocorticoides, el ejemplo pongamos nomás, ¿ya? Puede ser ACTH dependiente y ACTH no dependiente. ACTH dependiente cuando el hiperproductor del ACTH está activado en la adenohipófisis con un adenoma. Y ACTH no dependiente cuando ese tumor no está arriba, no está en el hipotálamo, no está en la hipófisis, sino está en la misma glándula suprarrenal. En este caso estamos ACTH no dependiente. Los mineralocorticoides no están regulados por ese eje hipotálamo hipofisiario, sino está por sistemas de renina-angiotensina aldosterona. Este es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el eje que regula los corticoides. Si aumenta, hormona liberadora de corticotropina va a disminuir y eso
hormona liberada por corticotropina al disminuir va a hacer que se disminuya también la producción del ACTH, y ACTH disminuido trata de disminuir la producción también, lleva a disminuir la producción del glucocorticoide. Y al revés, va a ser de la misma manera. La hipoproducción hace que hormona liberadora de corticotropina aumente su producción, y esto haga que aumente a las corticotropas, hace que aumente la producción del ACTH, y el ACTH estimula la producción de los glucocorticoides. Esto ya hemos mencionado: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la biosíntesis, metabolismo y acción de las hormonas esteroideas. La estimulación del ACTH es necesario para el inicio de los esteroidogénesis, en el cual va a existir receptores melanocortin 2 interactuando con proteínas accesorios de melanocortin 2, que va a ser el MRAP, como receptor para el ACTH. Al recibir el estímulo, al entrar en contacto con el ACTH, va a comenzar a desencadenar lo que es el activación, ¿no? ACTH produce el AMP cíclico, y ese AMP cíclico, al activarse, también va a llegar a activar a lo que es la proteína quinasa A. Proteína quinasa A, al ser activado, por otra parte, va a activar a lo que son los ésteres de colesterol, a que se convierte en colesterol, para poner a predisposición de las mitocondrias. El aumento de la actividad de las lipases, se encienden las hormonas, se desdoblan en los ésteres de colesterol para así incorporar dentro de las mitocondrias. El incremento de disponibilidad, fosforilación CRET, AMP del CRET, un factor transcripcional, aumenta la transcripción de lo que es el citocromo P450, familia 11, familia A número 1, de otras enzimas necesarias para la biosíntesis de glucocorticoides. Esto lo que lleva entonces es el ACTH, va a desencadenar la producción de lo que son los glucocorticoides. Los esteroides suprarrenales ocurren en forma específica en la zona de la glándula, con la biosíntesis mineralocorticoide en la zona glomerulosa, la glucocorticoide en la zona fascicular y la biosíntesis andrógena suprarrenal en la zona reticular. Bueno, todas las esteroidogénesis requieren una importante colesterol al interior de las mitocondrias para su síntesis de los glucocorticoides y los andrógenos. Síndrome de Cushing. Aquí vamos a hablar de síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. En ambos va a haber aumento de la hiperproducción de los glucocorticoides. Cuando es activado por ACTH, estamos hablando de enfermedad de Cushing. Cuando la activación va a ser en la misma glándula suprarrenal, estamos hablando de síndrome de Cushing. Si hay un adenoma en la adenohipófisis y está produciendo hiperproducción del ACTH, y esto, hiperproducción de corticoides, ¿es enfermedad o síndrome de Cushing? Enfermedad de Cushing. Bien. Si hay un adenoma en la misma glándula suprarrenal, en la zona fascicular, y está produciendo hiperproducción de glucocorticoides, ¿es enfermedad o síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing. Bueno. Enfermedad de Cushing, o también podrían llamar síndrome de Cushing, pero ACTH no dependiente. O más fácilmente, enfermedad de Cushing. Y si llaman síndrome, entonces tienen que poner su apellido ACTH no dependiente, o enfermedad de Cushing. Y síndrome de Cushing, propiamente dicha, va a ser la ACTH no dependiente. O dependiente. No, síndrome de Cushing, ACTH no dependiente. El otro es dependiente. Enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, ACTH dependiente. Y enfermedad de Cushing, enfermedad de Cushing o
llamado síndrome de Cushing ACTH dependiente, porque el tumor está en la glándula suprarrenal, perdón, en adenohipófisis, en las células corticotropas, y en esa zona está. La otra es síndrome de Cushing, o pueden llamar síndrome de Cushing ACTH no dependiente. Está bien, ya. Bueno, la enfermedad puede ser dependiente de ACTH, adenoma hipoficiario, o independiente de ACTH, adenoma suprarrenal. Término de enfermedad de Cushing se refiere específicamente al síndrome de Cushing ocasionado por un adenoma hipoficiario corticotrófico. Y el otro va a ser entonces por un tumor que va a ser en la misma glándula suprarrenal. Entre lo que es ACTH dependiente y no ACTH dependiente, en este caso aquí estaríamos hablando de ¿qué? De enfermedad de Cushing, ¿no? ACTH dependiente, representa ¿cuánto? 90%, de los cuales del 90%, el 75% va a ser el adenoma, la enfermedad de Cushing causada por adenoma hipoficial productor de ACTH. Y el otro 15% también va a ser productor del ACTH, no por un adenoma, sino por tumores canceroides que están siendo en otros lugares, quizás no lo identificamos en ese momento, pero hay hiperproducción no se identifica el tumor, pero hay hipertrofia, hiperproducción de la glándula, de las corticotropas, y está produciendo ACTH. Esto puede causar los tumores cancerígenos que pueden estar en otros lugares del organismo. Y eso se presenta 15%, ¿no? En este caso, en adenoma, es evidente, se está viendo, el tratamiento sería entonces hacia la cirugía, ¿o no? Mientras en este otro caso no lo identificamos, por ahí no lo identificamos la causa, dónde es el origen principal. Bueno, si se identifica, se estará haciendo el tratamiento para ese neoplasia, ¿no? Pero para frenar esta otra parte no vamos a operar la glándula, la adenohipófisis, porque no van a encontrar nada, sino sería tratamiento de medicamentos, ¿no? Bueno, el otro es ACTH independiente, síndrome de Cushing. Se presenta solamente esto, el 10%, de los cuales la mayor parte va a ser un adenoma de la misma glándula suprarrenal, entre 5 al 10%, ¿ya? Y carcinomas de la misma glándula suprarrenal puede ser 1%. Los glucocorticoides afectan casi todas las células del cuerpo, por tanto los signos, va a haber signos inespecíficos y también va a haber signos específicos en él. El exceso de cortisol impacta a múltiples sistemas fisiológicos, regulación ascendente, gluconeogénesis, lipólisis, catabolismo de proteínas. Ese glucocorticoides también interfiere en el sistema de regulación central, ocasionando supresión de gonadotrofinas con subsiguiente hipogonadismo, aminoseas o hacia la supresión del eje hipotálamico oficial. Bueno, las manifestaciones de lo que es síndrome de Cushing, ya sea ACTH dependiente, ACTH independiente, las manifestaciones generales inespecíficos, y hay otras manifestaciones específicas, y hay una manifestación solamente que lo diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Las inespecíficas serían obesidad, ¿no? Diabetes, hipertensión diastólica, hirsutismo, depresión, ¿no? La obesidad central, ¿no? Fases en luna llena, cuello de búfalo, ¿no? Obesidad puede ser de cualquier causa, no necesariamente de síndrome de Cushing, ¿no? Por eso estamos hablando de inespecífico. Diabetes, lo propio, por su propia causa puede venir, pero diabetes también hiperproducción va a elevar también la glucosa a nivel de la sangre. Hipertensión arterial, estos van a ser las inespecíficas. Obesidad, diabetes, hipertensión, hirsutismo, depresión. Las otras que van a ser más específicas, que nos direccionan más a síndrome Cushing, fragilidad de la piel, hematomas frágiles, estría violar, signo de miopatía proximal.
Lo que les decía, la diferencia entre ACTH dependiente y ACTH independiente. En lo que es el ACTH dependiente, se puede observar hiperpigmentación en los nudillos cicatrizales en áreas de piel expuestas al aumento de fricción. La hiperpigmentación a nivel de los nudillos. Pero esto va a ser en el ACTH dependiente, no en el independiente. En el dependiente, no, principalmente aquí estamos viéndolo, una hipertrofia, un adenoma, ¿dónde está presentándose en este ACTH dependiente? En la adenohipófisis, ¿no? Entonces, aquí puede ser activar el proteína, la cortina, producción, hiperpigmentación, estimulación de los melanocitos. Cuando hablamos, aunque es muy poca su acción, pero cuando hay ese adenoma afecta esta zona, puede llevar a esto entonces al aumento de la producción y también a la activación de los melanocitos y la pigmentación. Cuando estamos hablando de la hipófisis, hablamos de anterior, media, y había una en el medio, de intermedio. Entonces, esa activación puede llevar entonces como consecuencia del adenoma que puede estar afectando. Entonces, propio melanocortina. En esto hablamos las manifestaciones específicas y específicas. En enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, son lo mismo. ¿Dónde estaría la diferencia entre uno y el otro? En la hiperpigmentación, en los nudillos, en los lugares de la piel expuestos a la fricción. Eso es como consecuencia del aumento del propio melanocortina. Además, los pacientes van a tener síndrome de secreción ectópica, ACTH, algunos carcinomas córticos supraciliares como causa de fusión pueden tener índice enérgico, progresión rápida sin síntomas clínicos. Bueno, los pacientes con síndrome de Cushing pueden estar en peligro de trombosis venosa profunda por el estado de hipercoagulación. También pueden experimentar síntomas psiquiátricos, ansiedad, depresión. Riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis. La grasa. En la grasa va a haber redistribución de la grasa, ¿no? Lo que va a llevar a la obesidad central. La característica, facies en luna llena y cuello de búfalo, jiba de búfalo, cuello de búfalo. La piel delgada, frágil, estrías, amplias y hematomas. En los huesos, osteopenia, osteoporosis. En los músculos, miopatía proximal, sistema cardiovascular, hipertensión, aterosclerosis, hipopotasemia. En el metabolismo, intolerancia a la glucosa, diabetes, dislipidemia, sistemas de producción, disminución líbido en mujeres amenorrea, sistema nervioso, irritabilidad, debilidad emocional, depresión, en sistema sanguíneo inmunitario, susceptible al aumento a las infecciones, se suprime, ¿no?, las defensas, y por otra parte también va a ser su efecto antiinflamatorio. La característica de la piel de los pacientes, piel delgada, estrías anchas, ¿no?, amplias, y también los hematomas que puede formar, y también vamos a encontrar hiperpigmentación en los nudillos. Hiperpigmentación en nudillos, ¿cuándo va a ser? ACTH dependiente. Bueno, es el algoritmo para ver de acuerdo a la sospecha del síndrome de Cushing, ¿no? Cuando tenemos adiposidad central, miopatía proximal, estrías, amenorrea, intolerancia a glucosa, hipertensión, osteoporosis, las manifestaciones específicas que pueden estar presentando nos hace sospechar. Bueno, en el tratamiento del síndrome de Cushing, en la enfermedad independiente del ACTH, cuando estamos hablando de un adenoma,
en la adenomhipófisis, ¿el tratamiento qué sería? Extirpación quirúrgica. Y si es ACTH dependiente, pero no hay un adenoma, un tumor específico que se está viendo, en ese caso va a ser el tratamiento medicamentoso, metilapona y cetoconazol. Enfermedad independiente del ACTH. Cuando hay un adenoma, extirpación. La enfermedad de Cushing, tratamiento requiere extirpación selectiva del tumor hipoficiario, generalmente a través de un acceso transesfenoidal, cuando son pequeños, y es abierto cuando son grandes. Si se acusa la enfermedad hipoficiaria, hay varias opciones terapéuticas, incluyendo segunda cirugía, radioterapia, radiocirugía estereotáxica y suprasenectomía bilateral. De alguna manera, entonces, la cirugía, ¿no? Las opciones deben ser amplias de manera individual en los pacientes con síndrome de Cushing manifiesta y graves. Primero, en lo que son ACTH dependientes, ¿no? Con medicamentos. Si no hay respuesta a los medicamentos y hay hiperproducción de los glucocorticoides, pero la causa no es un adenoma en la misma glándula suprarrenal. En este caso, si los medicamentos no se responden, por último tendrían que ir a extirpar a quienes. O sea, estoy hablando, no hay un adenoma, pero hay hiperproducción del ACTH por un cáncer de por ahí que está causando. ¿Ya? Ya su quimioterapia todo se está haciéndose por su cáncer, pero le está produciendo aquí al cáncer. Ya no se está regulando con los medicamentos, nada. Por último, ¿cuál sería la opción? ¿La glándula suprarrenal? Eso, la glándula suprarrenal de la extirpar. ¿No? Bueno. Bueno. ACTH ectópico, ¿no? La extirpación de la glándula suprarrenal, si no se responde a los metilapona, cetoconazol, ¿no? También estos son para inhibir la producción de la síntesis de los glucocorticoides, metilapona y biocina de cortisol, ¿no? Lo mismo que lo que es los cetoconazol, o el que es antimicótico, lo mismo va a ser para inhibir la producción. Bueno, aquí quedamos entonces. Termina de llamar lista y se va.